Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alberto Carvajal. Bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política de este día martes. Regresamos después de este puente que hicimos por los días de los muertos, Día de todos los santos aquí en Colima, que es la festividad eh, pues ya pagana religiosa que tomamos cada año. Y hoy nos acompaña Rubén Carrillo Ruiz. Muchas gracias, Rubén, por Alberto, acompañarnos. nuevamente gracias por la invitación. Pues hay muchos temas en la agenda, comenzando por esta situación tan rara. No sé si la entrevistaron cuando vino aquí, lo hizo por teléfono, pero vi en algún periódico local unas declaraciones de Beatriz Mojica, que yo supe que estuvo estos días feriados en Colima, por razones de su familia, de la familia de su esposo, que tiene raíces aquí en Colima, y pues ella dijo muy en concreto, Indira Vizcaíno o Carlos Sotelo pues deben decidirse si se quedan en Morena, se quedan en el PRD o se van definitivamente a Morena. Y parece ser que Indira Vizcaíno les tomó la palabra y ayer anunció renunció. que renunciaba al PRD. Había ahí una situación de que probablemente la expulsaran antes de que esto ocurriera, pero ella decidió ya finalmente renunciar. ¿Supones una fractura grave para la izquierda en Colima? Pues yo creo que Indira Vizcaíno representaba para el PRD como un oxígeno de la juventud y de militancia, y me parece que consigna la división histórica de la poca concurrencia que tiene el partido. Si tienen un problema, forman un grupo, y son tan poquitos que históricamente ha tenido un comportamiento más de división, de reyertas incluso internas, que realmente una propuesta política categórica que, 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 que resulte atractiva hacia el electorado colimense. Ha tenido algunos resultados exitosos en el pasado, como cuando el ingeniero Carlos Vázquez compitió para la presidencia municipal de Colima. Ajá. Pero yo creo que la izquierda y en general todos los partidos deben ir revisando a fondo sus postulados ideológico-partidistas para que realmente resulten creíbles y convincentes ante la sociedad o ante el posible votante. En el caso de Indira, a mí me parece que es una política joven y pues tiene, además de mucho futuro. Me parece que fue una decisión antes de que la golpearan, más que es un deporte muy acostumbrado. El canibalismo, ¿no? El canibalismo político. Y en la izquierda en general. Y yo creo que pues es la mejor opción. Ojalá y en esa construcción de lo que es el partido de López Obrador en Colima pues le resulte positivo, porque siempre será importante que el electorado tenga una oferta visible y distintiva de las diferentes propuestas que tienen los partidos, ¿no? Sí, y yo creo que lo que decía Beatriz Mojica, que es la secretaria general del PRD a nivel nacional, pues es cierto. O sea, si van a estar en el proyecto de López Obrador y el PRD como partido no va a estar en ese proyecto, pues que decidan si se van o se quedan. Yo platiqué con Carlos Sotelo a principios de año y me decía sus razones por las cuales no había dejado todavía el PRD en ese entonces, y todavía de hecho no ha anunciado que se vaya ni mucho menos. Y él insiste en esa cuestión de que, ¿por qué voy a dejar un partido que yo fundé, un partido que yo creé, por el cual hemos luchado tanto para construirlo, para hacerlo viable, al cual le aportamos tanto? Recuerde que Sotelo pues, fue dirigente estatal del partido, sí. Ha sido senador de lista nacional por ese partido, diputado local. Y miembro del comité. Y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y hoy cabeza de una de las corrientes o tribus, como le llaman en el PRD, pues que ahí está, actuando un poco como bisagra entre las tribus más grandes que se disputan el control del partido, pero ha resistido contra viento y marea este esfuerzo por marginarlo y expulsarlo de las filas, a pesar de que pues ha manifestado su intención de apoyar a López Obrador.
Entonces, suponemos que a menos que lo corran, él no va a renunciar, a menos que pues tome una decisión contraria. Pero lo que nos había dicho al inicio de año era razones muy convincentes por las cuales, a pesar de estar completamente desilusionado del PRD, pues no dejaba al partido. Pues yo creo que el PRD está luchando por una sobrevivencia, por su sobrevivencia política, porque ha sufrido o ha tenido una serie de migraciones capitales. Por ejemplo, la más importante reciente no la de López Obrador, sino la de Cárdenas. Sí. El verdadero fundador, no el verdadero, sino el fundador a nivel nacional del partido. Y de qué forma lo hizo también, mediante una carta, pero después de haber intentado la reunificación de los postulados de origen del PRD, pero la otra también tiene la fundación de Morena, le quitó un gran sector en la Ciudad de México, pero también tienen además de la división conocida, el mismo jefe de gobierno no está incorporado a la militancia perredista. Entonces, el escenario político para el PRD le significa una preocupación profunda para su futuro inmediato. En ese bastión que es este vacío que es la Ciudad de México, el bastión del PRD. Sí, que es el bastión desde hace 20 años, lo gobiernan. Sí, el caso de Indira Vizcaíno, volviendo a ella, me parece un caso interesante porque Indira representa esta generación de perredistas que ya se formaron políticamente en el PRD. Recuerden que la generación anterior, que la de su papá, Arnoldo Vizcaíno, la del propio Carlos Sotelo, pues eran gente que venían de partidos de izquierda, de alguna militancia cercana al Partido Comunista o alguna otra organización que se habían incorporado al PRD. Y había otra ala, pues que en su momento fueron fundadores, que ya prácticamente desapareció, que eran los excardenistas, o sea, gente de Michoacán, la familia Bueno en concreto, que habían estado vinculados al Ángel Lázaro Cárdenas, y que se incorporaron al PRD también en esa semilla fundadora. Después vinieron a incorporarse otro tipo de políticos en este proceso natural que se dio de políticos del PRI, con cierta tendencia a la izquierda, una visión un poco más progresista, que mejor se sentían más identificados con el PRD que con el nuevo PRI, y se cambiaban al PRD. Hubo esta corriente muy fuerte de exfamiliares políticos de Porfirio Muñoz Ledo, que ya eran exfamiliares políticos en ambos sentidos, ¿no? Porque dejaron de ser familiares políticos, No sé. y dejó de Porfirio de estar en el PRD, y ellos se quedaron, que me refiero en concreto a los Yáñez Centeno, algunos de ellos. Pero bueno, Indira, no sé si sea el caso también de Marta Cepeda, pero Indira es de la gente que se formó desde joven ahí, que digamos es un cuadro formado específicamente por el PRD, y representaba obviamente el relevo generacional, y el hecho de que la obliguen a salirse o que ella misma decida irse, pues habla de la gravedad de esta fractura. Sí, y creo que con Indira se va la posibilidad del acercamiento de lo que mencionas, de una generación de jóvenes que pudieron haberse iniciado en la política. Yo creo que en 2018 van a votar por primera vez 14 millones. Bueno, están en la posibilidad ciudadana de emitir su voto. Y a mí me parece que los partidos deberían tener también como un tendido, como se dice en la feria, de la oferta política, y de claridad ante los problemas tan acuciantes que tiene el país. Porque, por ejemplo, si ligamos este concepto, Alberto, los jóvenes tuvieron una participación muy importante en la solidaridad de las calamidades naturales que tuvo el país, concretamente los temblores. Y ahí también esta generación que se tipifica como carente de interés o que no tiene ideales, etcétera, me parece que los adultos o los partidos
francamente han estado de espaldas a estos perfiles que han ido configurando los jóvenes y que no se han enterado los estrategas o los ideólogos de los partidos, de los distintos partidos. Pero me parece que ese sector es el decisivo para la próxima elección. Yo recuerdo que hace algunos años nos burlábamos los periodistas de la gerontocracia en la CTM, y sobre todo porque los cargos juveniles en la central obrera, la principal central obrera del país, eran para jóvenes casi cuarentones, ¿no? Sí. Y la verdad es que ese fenómeno ha permeado otros partidos. En el mismo PRI hoy presumen como cuadros jóvenes a un hombre como José Manuel Romero, que pues ya no es un joven, o sea, es un hombre joven, pero ya es un hombre cercano a sus 40 años. 40 años. Y que en otras circunstancias debería haber hecho pues una carrera, de hecho la empezó, pero tendría que haber alcanzado, digamos, si es cierto que se están fijando en los jóvenes, hace mucho más tiempo debería haber recibido oportunidades de llegar a las ligas mayores, ¿no? Entonces, y con él mucha otra gente, o sea que en realidad los partidos no quieren ver a la juventud y se les olvida que el segmento principal de votantes en el 2018 van a ser jóvenes menores de 25 años. Van a ser jóvenes, pero los que votan son 14, los que van a votan por primera vez. Los que votan por primera vez son 14 millones. Y yo creo que los diferentes partidos deberían caracterizar al joven. En lugar de singularizarlo, es porque los jóvenes tienen una serie de diferenciaciones en el país y se toman como un sector no más cronológico y que son los problemas genéricos de ese sector. Y me parece que, por ejemplo, el caso de, pues Indira debe rondar los 30 años. Sí. Me parece que es la generación gozne entre los millennials y los que llegaron con la irrupción de las redes sociales. Y el mensaje político por ahí puede ir construyéndose con una posible eficacia para quienes se dediquen a los contenidos políticos, ¿no? Y en el caso de la izquierda, creo que dan por supuesto que estos 14 millones de nuevos votantes tienen una tendencia natural a la izquierda, o son progresistas, o son revolucionarios por razones de su edad, y no creo que sea así. No. Lo más probable es que encuentren gran apatía en ese grupo de votantes, que ni siquiera se convertirán en votantes. O sea, tienen la edad de votar, pero hay que ver si hay algo que les llame la atención en las urnas, y que decidan ir a las urnas, porque como bien han dicho varios analistas, Facebook no vota, ¿no? Mira, ese es un fenómeno muy interesante, pero insistiría para redondear. Yo creo que los partidos deben tener como algún objetivo, más allá de acercarle los postulados, de interesar a los jóvenes en la participación política. Si tú analizas, conoces muy bien los casos de otros países donde las generaciones jóvenes regresaron a la militancia y a la participación decisiva de la política, y han sido el caso de Chile, por ejemplo. El caso de Bolivia con Evo Morales, el caso de, ya aunque tengan los problemas diferentes, pero en Ecuador, o sea, hay generaciones jóvenes que renovaron pues los contenidos, las ganas o se reconciliaron en esta credibilidad política tan ausente. Y voy a decir aquí algo que suena un poco a teoría conspiracionista, pero esta estrategia perversa de la oligarquía, ¿no? De llenarlos de desesperanza, de orillarlos a la apatía, y al final de cuentas no funcionó. Al final de cuentas los jóvenes dijeron, bueno, estos que ahora no nos dejan avanzar, pues les quedan 5, 10, 20 años por delante, y a lo mejor ya no van a estar en posibilidades de tomar las decisiones, y nos toca a nosotros tomar el reto, ¿no? Y creo que lo entendieron muy bien las nuevas generaciones. Seguramente en México también lo van a entender muchos de esos 14 millones de nuevos votantes. Vamos a hacer una pausa y regresamos en concreto. Estamos platicando con Rubén Carrillo, soy Adalberto Carvajal.
Escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Bien, ya regresamos en concreto. Soy Adalberto Carvajal. Estamos platicando con Rubén Carrillo acerca de los temas de la agenda de esta semana. En el bloque anterior platicábamos de estas fracturas y de estas renuncias al Partido de la Revolución Democrática. Alguien por aquí me mandaba un mensaje y dice, pues, ¿quién se va a quedar en el PRD? ¿Quién se va a quedar para que cierre la puerta? Todavía le quedarán cuadros al PRD. La verdad es que es doloroso para la gente que ha visto crecer este partido, que para empezar, sus fundadores ya no están ahí, ¿no? O sea, Ninguno. Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Porfirio primero, y que es el gran ideólogo que inventó incluso este concepto de la Revolución Democrática. Cuauhtémoc, cuyo apellido le dio identidad y fuerza simbólica, y obviamente su primera candidatura, la del 88, pues le dio el sostenimiento, el sostén político al PRD. E incluso otros que han sido dirigentes nacionales, como la propia Rosario Robles, el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién más te gusta que se haya ido de...? Salió alguien de Michoacán, o no salió Pues también los dos que fueron los senadores de Michoacán en el 88 se salieron. No sé si Ifigenia Martínez ya todavía está en el PRD o ya se salió. Que era una gente lo que pasa, lo que pasa, Alberto, es que habría que hacer una pregunta doble. ¿Aún es posible ser de izquierda en México? ¿Y qué es la izquierda? Por ejemplo, Ifigenia Martínez, no obstante que tiene su militancia en el PRD, pero por ajustes, me parece que es diputada o legisladora por el PT, que es el otro. Sí. Entonces, como Barbosa, como Manuel Bartlett, que aún teniendo identificación se van a otro partido por estas alianzas a veces raras que llegan a confundir ya y ellos están más identificados en todo caso con el movimiento de López Obrador, ¿no? Tanto sí, exactamente, como Bartlett. Que ahora le han sacado a relucir el trabajo que hizo Bartlett en el 88, de que le responsabilizan de la caída del sistema, y dicen que fue uno de los grandes enemigos del triunfo de Cuauhtémoc, y que cómo acabó ahora cercano, en este caso, a López Obrador. Pero yo creo que tendría que revisar, la historia tendría que revisar el papel de Manuel Bartlett, porque que yo me acuerdo era el secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación, entre otras atribuciones que tenía en ese entonces, en el régimen de Miguel de la Madrid, pues era controlar los partidos satélites, ¿no? Que eran en este caso el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Socialista de los Trabajadores, que luego se cambió de nombre al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y el PMT, que era el Partido Mexicano de los Trabajadores, que tenía... Pero eso no estaba en el PRI, no estaba en el PRI.
pero esos tres partidos que eran del PRI eran partidos satélites, así se les llamaba, porque eran entidades que respaldaban al PRI en la Cámara, y en las candidaturas presidenciales siempre se alineaban y postulaban al mismo candidato oficial. Y acuérdate que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana fue la que puso su registro. Sí, supongo. fue la que le ofreció el registro a Cuauhtémoc A Cárdenas. Cuauhtémoc Pero entonces, Cárdenas. ahí habría que pensar qué papel jugó Bartlett, que era el operador político, para hacer que esto fuera posible. Y yo creo que además pues él hizo su parte, incluso hasta tirar el sistema era parte de una estrategia para evidenciar el gran fraude electoral. Y bueno, pues yo creo que si ya no se logró revertir el resultado fue también por la imposibilidad de luchar contra un aparato que a final de cuentas tenía todo el control policíaco, militar y económico del país, y era imposible destruir el régimen desde las condiciones de una oposición meramente cívica como era la de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y además yo creo que también hay que relacionar el PT, por ejemplo. El PT, ¿qué función aparente o simulada o mal construida de izquierda tiene? Por eso la pregunta es si que no hay que olvidar sus orígenes los salinistas, orígenes ¿no? salinistas, exactamente. Entonces, la memoria política reciente creo que también es importante para definir perfiles. Yo no sé, no soy teórico de la política, si esta geografía que separa tanto a la izquierda como a la derecha aún sea tan vigente como para aplicarla en México, o en el estado de Colima también, porque creo que eso también, en eso radica, en esta diferenciación, el posible acercamiento de algunos sectores que se han estado automarginando de las decisiones políticas. Sí, yo creo que hay temas de la sociedad que ya no se problematizan políticamente. Uno de esos sería, por ejemplo, el económico, ¿no? Hay mucha gente que sea de izquierda o de derecha, le parece que esa tendencia liberal y neocapitalista es la adecuada, independientemente de si hay alternancia o no en el poder político. Hay otros que piensan que esa es la raíz, ¿no?, del problema. Del problema. Tener un régimen político que sostenga un modelo económico que a final de cuentas supone para gran parte de la población una situación injusta, una situación desigual. Ese es el gran problema político. Y lo que pasa es que los partidos como que ya no se ajustan a eso. O sea, el PAN no nos dice si está o no está con el modelo económico. Lo critica cuando le conviene, lo respalda cuando le conviene. El PRD mismo incluso no lo problematiza. O sea, habla de sacar el PRI de los pinos a costa de lo que sea, incluso de aliarse con el PAN, que sería como su antípodo ideológico, pero no habla del problema económico. Y Morena, esa es su bandera. O sea, Morena lo que quiere es cambiar el modelo económico, y entonces la gran acusación que se le hace desde el régimen es, no, él quiere destruir el modelo social, él quiere imponer, incluso de acabar con la democracia y llevar a México al escenario de Venezuela, y una serie de disparates que se dicen, cuando realmente lo único que está proponiendo López Obrador es cambiar el modelo económico. Y además, mira, si uno tiene una premisa de que la política es de diccionario, la definición que voy a dar, el arte del diálogo y de la negociación, yo creo que cada partido tiene una porción de realidad del país. Sí, deben juntarlas. Eso sería como eso sería como lo lógico, como ha pasado en otros estados, en otros países, para que realmente la transición a la transición democrática sea de fondo y no solo sea de maquillaje. Si tú recuerdas, en Chile todos los partidos de izquierda, ultraizquierda, centro, de todas las posiciones se unieron para darle una patada y sacar del poder a Pinochet. Y aún así, con toda esta alianza, Pinochet sacó el 40%. Pero esta alianza de todos los partidos es la que ha seguido gobernando desde 1990 al país. Con bandazos o lo que sea. Pero, por ejemplo, Michelle Bachelet, la educación en Chile era privada toda. Sí. Ya es ya hay los fondos, ya... Sí, educación pública. Ya educación sobre todo la pública. educación superior. La ¿no? educación superior. Sí. Y luego, la Constitución
era la que había heredado Pinochet de 1980. Entonces, con un debate político auténtico, no tan simulado, han llegado a construir un diseño de país. Sí, y la verdad es que este asunto de las geometrías políticas ya no tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, vemos en España que ha gobernado la izquierda, pero es un país monárquico, ¿no? Y como hay otras monarquías parlamentarias, también monarquías constitucionales, donde ha gobernado la izquierda y que sin embargo no quitan al rey. Y uno pensaría que la principal responsabilidad de la izquierda sería acabar con las testas coronadas, ¿no? Establecer repúblicas en donde quiera que pasar, y sin embargo vemos regímenes monárquicos donde el jefe de Estado es el rey o la reina y gobierna o no gobierna indistintamente según la voluntad del electorado, la izquierda o la derecha. Y tienen como los objetivos o la praxis política está en función de ese diseño de país, más allá de... Porque mira, por ejemplo, en España, cuando deja el poder, ahora se critica mucho, he escuchado que quieren, con la anulación de la independencia de Cataluña. Yo creo que hay que ser más responsables en el análisis. La Constitución del 76, 77 de España le dotó de ciertos controles al Estado español que venía de la dictadura. Entonces, estas decisiones se las quieren achacar al PP, que es el Partido Popular, que es de orientación filofranquista. Pero si uno revisa ¿cuánto dejó de deuda el Partido Socialista Español, Obrero Español con Zapatero? Dejó 800 mil millones de dólares. Entonces, ya las deudas, pero vas a decir, a ver, ¿es por asunto de geometría política? Pues no, es que también hay requerimientos del funcionamiento del Estado, o del Estado en sus diferentes vertientes, como para estar... y no se echan la culpa, fíjate, si notas, no es decir, es allá debaten, se trenzan literalmente, pero saliendo del Congreso ya se van a tomar su café. Y aquí las rencillas políticas todavía están encarnadas y encarnizadas en los yo soy de izquierda y tú eres de derecha, entonces tenemos visiones opuestas de la vida o del mundo, y no es así. Sí, y bueno, en esos países, lo vemos incluso en Estados Unidos, cuando la derecha habla siempre de disciplina fiscal, ¿no? Porque ellos lo que quieren es evitar déficit y demás, aunque eso se traduzca en menores beneficios para la población en general. Lo que quieren es bajar los impuestos a la gente que gana mucho, lo que quieren es que se incrementen gastos como en el armamentismo y demás, y la izquierda dice, no, el dinero hay que repartirlo, hay que asignarlo a programas sociales, aunque esto nos lleve de pronto a un cierto endeudamiento. Bueno, y la cuestión es... Y aquí en México no se discute eso, aquí todo el mundo celebra la austeridad, pero luego condenamos que en la realidad el régimen, el que se dice más austero, en realidad está gastando más, ¿no? Todo el mundo quiere que se recorten programas sociales, pero pero llegan al poder y entonces elevan los sueldos de los altos funcionarios, ¿no? Hay como una cierta incongruencia en esta... Como pasó con los 12 años del ¿sí? PAN, que creó una burocracia de sueldos muy grandes. Dilapidaron el segundo boom petrolero en eso, petrolero, ¿no? ¿sí? En repartirse en buenos sueldos, cuando a lo mejor el país lo que requeriera, pues, hacer aportaciones más grandes a grupos vulnerables para tratar de sacarlos de la pobreza. A la infraestructura educativa, la infraestructura de otros tipos de programas para abatir la pobreza e incrementar la calidad de los servicios de salud también. Estamos disparando ideas, pero creo que en general coincidimos en este punto de que pues no hay una geometría política clara en México, no tenemos una cultura política para empezar, y eso se traduce en los profesionales de la política, la gente que está en los partidos que no sabe si son de izquierda o son de derecha, y en ese sentido, pues hablar del PRD como un partido de izquierda o de Morena como un partido de ultraizquierda, pues también resulta un poco discutible. Decía aquí Indira Vizcaíno, hace unos días que la entrevistamos, que ella veía
que ganara o perdiera López Obrador la elección presidencial, lo que era urgente era recomponer la izquierda, como que refundar la izquierda y quizá dejar atrás esas estructuras que se han burocratizado, en concreto la del PRD, no digamos la del PT, que es una verdadera franquicia, es una corporación realmente que vende hasta franquicias en la vida estatal, y otros partidos que están verdaderamente burocratizados, o Morena, que es un partido que depende de un caudillo, pues, aunque suene, y aunque le hagamos el juego a sus detractores con la expresión, pero es un gran líder, un líder moral, que él hace y deshace en el partido, porque está centrado en su figura, y el día que se salga López Obrador de Morena, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? O el día que deje de aspirar o deje de ser el motor del y además la cuestión cronológica se impone, porque López Obrador ya también tiene 66, 67 años, y el factor que les da mayor dinamismo es la renovación de las bases o de los cuadros. Pues, habría que pensar en un nuevo partido de izquierda que surja de todas estas, y que agrupe mucha gente que está sin partido, que no se ha querido afiliar, nunca se quiso afiliar al PRD porque veía los relajos que se traían ahí adentro, y hoy mismo incluso le da desconfianza a Morena también por ver estos conflictos tan fuertes, estas agarrones que se dan entre el grupito que dice representar a una corriente, el que se dice favorito de López Obrador, el que mandan de delegado, el que nombran consejero especial y demás, y dices a la gente que nunca militó en un partido, pues le da verdaderamente flojera sumarse a una de estas cosas. Pero Alberto, yo creo que eso hasta cuando uno no es militante de un partido, sino observa las cosas, podría decir que es hasta normal que ocurra. Sí. Lo que es anormal, según mi punto de vista, es que haya una estrategia desde la oficialidad para que la política apeste. ¿Sí me explico? Sí. Y eso yo lo veo, yo lo observo con un énfasis hacia cierto perfil ideológico que sería la izquierda. Tan sistemática, tan prolongada, termina por el desánimo, causar desánimo y quedarse con lugares comunes en el electorado. Ahora, ya si uno fuera militante, bueno, tendría que uno que debatir los diferentes axiomas de la política, pero sí, es notorio que hay una estrategia para que no les guste la política al mexicano. O sea, a las nuevas generaciones, alejarlos. Y luego decirle, con te pueden quitar tu carro, tu casa, y generalmente lo etiquetan a posibles enfoques de la izquierda, o lo que se dice que es la izquierda. Sí, todos los partidos hablan de cambio, y ese discurso del cambio viene desde con Fox, ¿no? En el 2000. Incluso antes, cada 6 años, el candidato oficialista, que curiosamente había trabajado en el gabinete del presidente saliente, siempre se presentaba como la alternativa al gobierno saliente, y hablaba de rupturas y demás, y era era más de lo mismo, ¿no? En realidad, siempre se habla de cambio, pero toda la tendencia, como si la clase política lo que quisiera es que la gente no busque el cambio, que la gente busque quedarse con lo que está, y además el status quo. Además, mira, es muy interesante para el siguiente bloque analizar que la palabra cambio, que la palabra progreso no han tenido ninguna modificación en su raíz etimológica desde hace 300 años. Entonces, lo que sienten que es nuevo, en realidad es inmutable, ha sido inmutable y fijo en los últimos 3 siglos. Y la palabra movimiento, ¿no? Que se usa lo mismo para el fascismo que para las fuerzas más progresistas. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Rubén Carrillo. Soy Adalberto Carvajal. Regresamos a En Concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada.
chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, estamos platicando con Rubén Carrillo, soy Adalberto Carvajal. Hemos estado platicando sobre los avatares de la izquierda a nivel nacional, aquí en Colima en concreto. Rubén, decías tú que, bueno, ese asunto de las ideas políticas que a veces nos parecen tan nuevas y luego vienen los candidatos independientes y el apartidismo y demás, intentan cambiarnos el discurso, pero en realidad estamos hablando de lo mismo desde hace 300 años. Sí, claro, es que precisamente eso es lo que deberían analizar los estrategas, pero de los diferentes planteamientos ideológicos, pero francamente se han olvidado de la historia de las palabras. Decía hace unos minutos que la palabra cambio desde tiempos franceses no significan exactamente lo mismo, con los matices que se les quieran. La palabra progreso era fuerte con Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Hace 120 años. Franco hablaba de cambio, ¿no? Franco hablaba de cambio, ¿sí? Y yo creo que también... Y como se puso de moda decir en el 2000, la reversa también es un cambio, hablando del cambio de velocidad. De velocidades. Y la otra, los colores también que tienen una relación muy profunda con las posibles, con esta geometría política que hemos estado hablando. Incluso la izquierda y derecha se estableció en la primera asamblea francesa. En la primera asamblea francesa, pero los colores, el azul, por ejemplo, se le asignaba o se le endosaba a los partidos de derecha. Uh-huh. El rojo a los comunistas, ¿no? Por eso le decían los rojillos. Sí. Entonces, aún así... ahora el PRI reivindica el rojo. El rojo. Y el verde los ecologistas. ¿Sí? Pero digo, hasta las palabras y lo cromático también es susceptible de revisión en el ámbito de la política. Porque finalmente los entornos electorales están construidos con los colores de las representaciones u organizaciones políticas. Nos piden algunos radioescuchas televidentes que abordemos la cuestión del PRI. ¿Revivirá el dedazo en el 2018? ¿Crees que Peña Nieto designará a quien pretenda que sea su sucesor? Ya si el electorado quiere es otra cosa, pero digamos designará el candidato del PRI mediante el viejo artilugio del dedazo y el tapadismo y demás. Mira, si camina como pato, vuela como pato y se comporta como pato, como decía el viejo axioma citado muchas veces por Manuel Buendía, yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto es un heredero de esa tradición. Y él en sí mismo tiene un comportamiento y todos los indicadores fijan que nadie se mueve
eso, adagio de Fidel Velázquez, que si El que se el mueve que no se sale en la mueve no foto. sale en la foto, está más vigente que nunca. Entonces, es una actualización de esa praxis. El asunto es que están midiéndole el tiempo para la decisión. ¿Por qué? Porque están en construcción algunos, por ejemplo, el Frente Electoral termina, ¿lo derrumban o no lo derrumban? Ajá. ¿Se abre a consulta o no se...? La misma evolución de los independientes, que son unas trabas conseguir 900,000 votos en Que sería 16 casi imposible, estados, ¿no? es imposible. Me está empezando a quedar claro que esas opciones de pulverizar la oposición formando un frente amplio, un frente ¿cómo le llamo? Unido, un frente único, ¿no? Frente unido, que le hiciera contrapeso a Morena, como que ya no lo están viendo tan viable, como que ya no les conviene tanto y que piensan que mejor hay que fortalecer la candidatura oficial. Y también el tema de los independientes, que perseguía el mismo propósito, como que ya lo vieron como un distractor, como algo que probablemente le robe más votos al oficialismo que a la oposición de Morena, y entonces también no los van a dejar pasar. Y creo que todo apunta a fortalecer por la vía más tradicional de la cargada y el apoyo extraordinario y el desvío de recursos y todo el uso del poder para mantener el poder a un candidato oficial que a todas luces parece José Antonio Meade, aunque si se les cae la candidatura de Meade, pues tienen ahí como un poco como plan B, como suplente a José Narro, ¿no? Dos perfiles muy extraños, porque Meade presume no ser del PRI y Narro presume ser de un PRI que se Añejo. desvió, que es como una especie ¿cómo dicen? Callejón sin salida de la evolución del partido, que fue el colosismo, que alguien inventó que existía, que yo no me acuerdo que hubiera un movimiento de Colosio. Colosio era el delfín de Salinas, y esperaban mucho de él, pero pues no llegó a realizar ningún tipo Pero yo de creo que la muerte de Colosio dejó como algunas albaceas, le decían las viudas de las viudas de Colosio, Colosio, sí. y que siguieron como cultivando algún pensamiento yo lo único que recuerdo que así para hablar del colosismo posible es el discurso que dio en aquel marzo en la fundación del PRI, que parece que eso es lo que puede resumir como el legado. Y estoy siendo un poco injusto con Colosio, porque en realidad sí, él como dirigente nacional del PRI que fue, hizo algunas reformas, impulsó algunas cosas que no sabemos si eran ideas de él o ideas de Salinas, porque en realidad pues el presidente del partido era el gerente del partido y lo sigue siendo, ahora con Peña Nieto y Enrique Ochoa, pero esta idea de debilitar las estructuras corporativas, la del sector obrero, campesino, popular, fortalecer la estructura territorial a través incluso de nuevas organizaciones emergentes con el movimiento territorial, cambiarle de nombre a la CNOP, que sonaba como pues al más rancio corporativismo, y ponerle Únete, una cosa así, le cambiaron de nombre después, le volvieron a poner CNOP porque nunca les convenció lo de Únete, y bueno, hubo algunos esfuerzos de Colosio por democratizar las estructuras, los mecanismos internos del partido. Recuerden que en Colima, por ejemplo, en ese contexto de Colosio como presidente nacional del PRI, se dio una contienda interna entre Carlos de la Madrid y Socorro Díaz, y a pesar de que Socorro Díaz era la que tenía amistades con el grupo gobernante, la emisaria del centro, se impusieron aquí los grupos locales, y el gobernador saliente Elías Zamora, de alguna manera apoyaron a Carlos de la Madrid, quien seguramente tenía el aval de su primo Miguel de la Madrid, pero bueno, se ensayó este tipo de democracia interna aquí en Colima. En otros estados hubo también experimentos por el estilo, y probablemente a eso se refieran con el modelo de Colosio. Yo creo que en todo caso esta mística que pareció ahí, que pudo haber sido una simple frase de discurso, de campaña, pero que como le costó la vida, o aparentemente pudo haberle costado la vida, pues lo hemos convertido en una especie de evangelio colosista, esto de beber un país con hambre y sed de justicia, un país hambriento y un país inseguro, ¿no? Pues eso ya tiene, antes de Colosio ya estaba, ya se estaba construyendo desde los 80, sí,
porque es cuando realmente estalla la crisis, y desde los 80 ya son 3, 4 generaciones, hijas de esta crisis eterna y de la transición democrática eterna, porque Sí. ese discurso digo, bueno, si ya tengo 53 años, pues yo ya debería ser como hijo de esa transición. Y no le veo todavía una consolidación auténtica a la democracia mexicana, ¿no? Yo creo que el priismo siempre ha sido el mismo priismo vertical, Vertical. de una correa de transmisión del poder presidencial. Y en todo caso, pues sí ha habido otro priismo, el de Carlos Madrazo, que lo eliminaron con un avionazo, según las leyendas urbanas. Bueno, un accidente de aviación donde murió Carlos Madrazo y su esposa y todos los demás pasajeros del avión, que era un vuelo comercial, y se desapareció el madracismo como una corriente que alentaba la democracia interna. Y las últimas corrientes que han pugnado por transformar el PRI han quedado fuera. La corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz, la corriente renovadora, que sé cómo se llamaba, la del gobernador de Tabasco, ¿no? Y otros movimientos, el propio madracismo de Roberto Madrazo, que en su momento quiso darle un madrazo al dedazo, ¿no? Y después se convirtió en el candidato presidencial él mismo, y se le olvidó todo ese discurso de llamar a elecciones internas, por ejemplo. Y ahora el movimiento de Ivonne Ortega, que creo que recupera un poco esa mística. Yo creo que en los candidatos, en todo caso, el señor Narro, que es el que nos han hecho creer que él es el heredero moral del colosismo, pues tendría que decirnos si está de acuerdo con eso o no, si él quiere un proceso interno o va a esperar el dedazo de Peña Nieto, ¿no? Yo ayer le escuché una declaración al rector de la UNAM y me parece que es la evidencia de que espera el dedazo. ¿Sí? En realidad no es, con toda su autoridad moral, él debería tener el empaque para encabezar y tendría la credibilidad suficiente para decir, nomás lo dice con coletazos, lo dice un poco simulado, pero por ejemplo Narro, yo tengo la impresión de que lo van a enviar a la Ciudad de México. Sí, se habla mucho, se especula, ¿no? Y no para ganar, sino no para ganar la jefatura de la Ciudad de México, sino para el sector de clase media relacionado con su gestión de la UNAM, no solo con su gestión como rector de la UNAM, sino con su vida en la universidad. Y evitar el colapso del PRI, que desaparezca el PRI del panorama electoral de la Ciudad de México. Entonces, yo veo y que... con la promesa de incorporarlo al siguiente gabinete, que ganan la elección. Veo que las estrellas se indicarían que sería Mitt, pero no hay que descuidar que Peña Nieto es de praxis. Sí. Y de olfato, sí tiene olfato político para tomar algunas decisiones. Hay que acordarse la decisión que tomó hace 6 años con Erubiel, Sí. cuando todo el mundo creía que iba a ser el actual gobernador, optó por Erubiel. Entonces, el escenario político ya cambió también, Adalberto, con los temblores y con todo lo de que pasó en la Ciudad de México, en el sureste, y con todo, cambió el escenario, en una parte del escenario político. Sí, y yo creo que la gran cuestión que se hace en los priistas, y creo que ese es el valor en todo caso de Narro, de la gente que apoya a Narro, que está con Narro o lo ve como una alternativa, es decir, el presidente Peña Nieto, este presidente en particular, tiene el derecho político, tiene la autoridad política ganada para imponer a su sucesor o no lo tiene, ¿no? Si él es responsable de alguna parte de la crisis, si debe rendir cuentas o debe responder por escándalos tremendos de corrupción, ¿tiene esa autoridad para imponer al candidato del PRI o no la tiene? Esa es la gran pregunta que se harán los priistas, que es a los que les debe interesar. Claro. Tema. Y a los demás, porque pues vemos que si impone el candidato también va a ponerle todo el peso del aparato público para que gane la elección. Yo creo que la autoridad pública del presidente ha estado en entredicho, pero lo que no ha estado en entredicho es son las reglas no escritas del partido.
que finalmente siguen pesando, porque de lo contrario, en el PRI ya debió haberse gestado un movimiento realmente de peso para contrarrestar ese poder omnímodo que sigue teniendo el presidente en turno, que Peña Nieto se encargó de restituirse las atribuciones que le otorga ser el presidente del Sí. país y el Y dirigente. tienes toda la razón, si él restauró el presidencialismo imperial, tendría que haber renacido una corriente crítica en el PRI y no la vimos. Y no la vimos. Rubén Carrillo, pues muchas gracias por habernos acompañado en No, este pues programa, ha muchas sido una gracias. charla muy interesante. Soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí el próximo jueves, en concreto.